Abuela, contame un cuento ahora que estamos solos. Un cuento que sea largo, un cuento maravilloso. Contame el de la princesa que vivía prisionera, o si no, el de la bruja que le dolía la muela. Contame un cuento, abuelita, sentate juntito a mí. Un cuento maravilloso que tenga final feliz. Bueno, hola, estamos acá en Activa, esta casa llena de magia y de arte. Mirá en qué lugar estamos hoy, mirá qué entorno. Nos fuimos para... Nos salimos. Sí, nos salimos, sí. Al patio, estamos como siempre con la cámara de Canal 4, hoy con la dirección de la cámara de Gastón. Le mandamos un fuerte saludo a Mario y le agradecemos a Gastón por estar hoy con nosotros. Y agradecemos también especialmente a la editorial amanuense, que a través de Rodolfo y de Valia nos están apoyando este ciclo de cuentos. Y también nos olvidamos de agradecer a alguien. Dímelo. Nos olvidamos de agradecer a nuestro editor. Bueno, Pablo. Saludos, Pablo. A Pablo Bernasconi de Canal 4, Claro. que siempre está en contacto permanente con nosotros es verdad. para que las cosas salgan bien, Y que ha incorporado una tecnología Y que le damos la hora. y que le damos mucho laburo. Bueno, y hoy vamos a leer este cuento, les vamos a regalar una bellísima historia. Precioso. Hermosa. Con mucha sensibilidad. Una historia de otro de los escritores favoritos de amanuense, que es Ricardo Sigue, un escritor venezolano, que tiene ilustraciones de... Wan Sun Chen. Que ya la vimos en otros libros, Sí. que es costarricense. Exacto. Y bueno, ya se viene Historia de un árbol. Frente a mi casa, en la calle Potrero, había un árbol, el árbol de mi casa. Era enorme, frondoso y viejo, sobre todo viejo. El árbol no era realmente de mi casa, estaba al frente, como ya dije. Yo me montaba en él, lo regaba los martes, nunca nadie lo reclamó. Por eso y por cariño decidimos que era nuestro. Cierto día, mi árbol se infectó de esas fiebres que yo creía que solo le daban a los humanos. Se aburrió, quiso cambiar. De pronto, deseó poder moverse por todas partes. Llegó a tener celos de esos seres blandos y sin hojas que no tenían que permanecer anclados al suelo para vivir. Noche tras noche, mientras el viento lo mecía con ternura, pensaba en la forma de llegar a lugares donde ningún árbol hubiese llegado. Noche tras noche movió sus raíces, tal como nosotros, nuestros pies, cuando nos entierran en la arena de la playa, y fue ablandando la tierra, alejándola de su piel, sintiéndose libre. Practicó equilibrio por días enteros. Una madrugada, solitaria de lunes, una en que ni los perros estaban despiertos, mi árbol sacó sus raíces de la tierra húmeda. Las dos más fuertes, las del centro, las apoyó a un lado del agujero que dejaba y la usó como pierna. Se levantó imponente y 3 metros más alto. Las otras... permíteme hacer este párrafo de vuelta que le metí todos los acentos más. Practicó equilibrio por días enteros, y una madrugada solitaria de lunes, una en que ni los perros estaban despiertos, mi árbol sacó sus raíces de la tierra húmeda. Las dos más fuertes, las del centro, las apoyó a un lado del agujero que dejaba y las usó como piernas. Se levantó imponente, 3 metros más alto. Las otras raíces quedaron como una falda alrededor de su cintura. Al día siguiente, nadie en la ciudad le creyó al conductor que insistía en que él no había perdido el control de su auto, sino que el árbol
con que chocó cruzaba la avenida. Tampoco nos creyeron a nosotros cuando fuimos a la policía a denunciar que un ladrón inescrupuloso había decidido robarnos y que en lugar de llevarse el auto o la caja fuerte, había elegido para sus fechorías nada más y nada menos que el árbol de mi casa. Y se molestaron mucho y nos sacaron de la jefatura cuando dijimos que en realidad el árbol no era nuestro. Evitando las zonas pobladas, quedándose paralizado cuando se encontraba a alguien en el campo, el árbol de mi casa se fue alejando paso a paso con sus piernas nuevas, buscando un lugar donde plantarse en el que nunca antes hubiese estado otro árbol. Luego de 7 semanas y 2 días, mi árbol llegó al mar inmenso e intentó plantarse en el fondo, pensando que un árbol en el océano sería una gran novedad. No contó con que la suavidad de la arena marina no lo dejaría aferrarse bien, ni con las mareas, mucho más fuertes que los tornados, ni con las hormigas, que son infinitamente menos molestas que los peces, loro, que mordisqueaban sin cesar su corteza jugosa. Cuando salió, empapado y triste, se sentó un rato en la orilla y luego de unos minutos prosiguió su búsqueda. 3 días se estuvo sacudiendo para que se le cayera la capa de sal que le dejó aquella aventura. Giró al este y siguió buscando. Llegó a la cima de las montañas más altas del planeta e intentó trasplantarse ahí. Pero la nieve inclemente le quería encarcelar en hielo. La roca irrompible no le dejaba meter sus raíces y las águilas eran tan grandes y pesadas que honestamente tenerlas paradas en sus ramas era muy difícil de soportar. Por fin, el árbol de mi casa, que ya no era de mi casa, aunque al principio tampoco lo fue, llegó al desierto. No vio ningún árbol entre sus dunas ocres y sintió que aunque el calor era horrible, podría resistirlo y ser el único que creciera allí. Hundió las raíces piernas en el suelo hirviente, se meció cada 6 horas para sacudir la arena de sus hojas y soportó, confiado en permanecer. El frío de las noches también era intenso, pero sin hielo, por lo que se armó de paciencia y soportó. Lo que mi árbol no calculó fue que la arena desértica que él permitía fijarse no tenía nada para alimentarle y cuando quiso desistir ya no tuvo fuerza para mover sus raíces piernas. Pensando en cómo resolver este dilema, mi árbol se fue secando, incapaz de liberarse. Poco a poco, un sueño espeso cayó sobre él, tal como caía la arena sobre sus hojas, ya tan ocres como las dunas. Antes que el sueño lo dominara, a las 4:15 de una tarde de jueves, pidió a su madre, la naturaleza, que no lo dejara fracasar así. No supo siquiera si completó su oración. La negrura lo dejó a ciegas y ya no pudo sentir calor o frío, según fuera el día o la noche. La Tierra dio vueltas alrededor del Sol, cientos, miles y millones de vueltas. Yo salí de casa, me gradué, me casé, me hice viejo y un amanecer de agosto me fui para siempre. Mis hijos tuvieron hijos y ellos hijos y sus hijos hijos. El último hijo del hijo del hijo del hijo de mi hijo, ya de 15 años, leyó en el periódico de un viernes a las 3:01 de la tarde que habían descubierto el tronco reseco de un árbol en pleno desierto. Decía la noticia que se trataba de todo un acontecimiento arqueológico y que pronto acondicionarían el lugar para que todos pudieran visitar al árbol encontrado donde nunca debió estar. Construyeron un parque y un lago para que la gente pudiera admirar el gran descubrimiento sin sufrir los rigores del desierto. El día de la inauguración, el nuevo lago humedeció la arena hasta que una gota de agua llegó a la punta de lo que alguna vez fue la raíz pierna del árbol de mi casa. En medio de la corteza quedaba una pizca de vida adormecida que el agua despertó y como corriente eléctrica corrió por el árbol reanimándolo.
Mi árbol despertó 2 segundos y 30 décimas para ver a la persona contemplándolo y saber que había alcanzado su sueño. Era el árbol que llegó a donde ningún otro podía. Entonces sonrió, tembló levemente mientras cerraba por un instante sus ojos y no volvió a despertar. Así, el árbol que era de mi casa se convirtió en el árbol de todas las casas. Su valiente historia vuela, como las hojas, por todos los rincones de la tierra y son los humanos, esos seres blandos y sin hojas, quienes le admiran. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Qué precioso, qué calidez. Qué hermosa historia. Para describir... Una historia de un escritor que es otro de los preferidos de amanuense, Ricardo Sigue, que es un escritor venezolano que tiene ilustraciones de... Wen Su Chen. Costarricense, ¿no? Costarricense. Que recordamos fue la misma dibujante, o no sé si sería dibujante, pero al fin la misma quien hace el arte del libro, que la de los libros, ¿cómo se llamaba aquel que tenía hendiduras? ¿Te acordás? El que era en braille. El cuento fantasma. El cuento fantasma, porque era en braille. Exacto. Y bueno, después investigando un poco, que nos cuenta la gente de amanuense, cómo había sido el dibujo, cómo había sido la forma de hacer estos dibujos, nos contaba que trabaja con pilas y pilas de papel, que va recortando, luego monta otro papel, lo recorta, luego otro, y va dando esta sensación de tridimensionalidad que propone, y luego de eso se saca fotos a las maquetas y luego se imprime en el libro, digamos. Ese sería más o menos el proceso que nos contaban. Fíjate que acá tiene la misma técnica que tiene el cuento fantasma. Está claro, acá donde puede verse las capas que les decía hace un ratito, como una más arriba, una más abajo, aún otra más abajo y otra más abajo. Por nombrar algunas, capaz que hay muchas más y uno no las percibe, eso ni que hablar. No sé si decir ilustradora, una artesana. Ajá, por eso digo, quien hace el arte del libro, ¿no? Sí, un poco... que completa estas historias maravillosas de estos escritores que nos sorprenden con esta sensibilidad, especialmente acá Ricardo con este árbol, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Recuerdo que me decían que Wen Su Chen estudió ingeniería, entonces por eso sabe tanto de maquetas, de maquetería. Ahí va, ese era un detalle que me pareció muy importante y me quedó. Capaz que no era ingeniería la carrera, pero claro. Lo que quiero decir es que estaba muy ayornada con el tema de la maquetería. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa con este árbol que se quiere ir? Wow. A veces yo quisiera hacer este árbol. Sí, iría de por medio, yo creo. ¿Y salir corriendo? ¿O buscar un sueño? Si ¿te referías a salir corriendo o buscar un sueño? A buscar un sueño. Ah, sí, qué bien, claro. Porque salir corriendo también. Ando bastante. No, pero de a rato me da ganas de salir corriendo. Sí, ¿no? A mí también. Como el árbol. Me voy. Bueno, pero claro, no se fue corriendo, huyendo en este caso. No, más allá del chiste. Se fue en busca de realizar su sueño. Hay algo, Sebastián, en este cuento que a mí no sé, hay algunas metáforas impresionantes, ¿no? Como son estos escritores. Hay esas raíces tiernas, ¿no? Esas raíces. Que en realidad envidiaban a estos blandos, ¿no? ¿Cómo es que dice? Que pasamos, vamos y venimos sin ninguna seres dificultad. Blandos y sin hojas. Estos seres blandos. A estos seres blandos y sin hojas, ¿no? Que en definitiva somos nosotros. Y que en el transcurrir de la historia, ¿cuál es la enseñanza para vos que deja? No se habla de enseñanza, pero ¿qué mensaje nos deja este cuento? Porque para mí tiene un mensaje sublime. Bueno, así a la pechada que me pegaste, digamos. ¿No? Sí. No, se me ocurre que como primero el seguir tus propias ideas, por más difíciles y costosas que sean, pero lo que me parece incluso más interesante es no esperar el resultado al toque, enseguida, no ser la calma de la ansiedad, ¿no? No esperar el resultado enseguida, sino que a veces ese éxito que uno busca en ese objetivo
viene muchísimos años después, ¿no? En este caso lo plantea como generaciones y generaciones. Escuchá qué belleza de paisaje sonoro tenemos hoy acompañándonos acompañando este árbol. Sí, acá en un momento dice los hijos de mis hijos, acá, sí. El último hijo del hijo del hijo de mi hijo, ya de 15 años leyó el periódico, como el último hijo. La Tierra dio vueltas alrededor del Sol, cientos, miles y millones, y recién él consiguió, en definitiva, lo que él quería. Yo creo que frente a este mundo bastante apresurado, inmediato que a veces tenemos, ¿no? Hay un mensaje, me parece a mí, de Ricardo, de la perseverancia en la búsqueda de lo que uno sueña, ¿no? El hecho de, bueno, lo primero que se le ocurre es ir al mar. Y se encontró con la sorpresa de que no era lo que esperaba. No era lo que esperaba, y que si acá bien las hormigas lo molestaban en este contexto, en esta tierra, en el fondo del mar no había hormigas, pero estaban los, ¿cómo es que dice? Los peces. Él llama unos peces, ¿no? Sí, como peces, peces loro. Peces loro, ¿no? Como la mojarrita. Exacto, ¿verdad? Que también lo molestaban. Ajá. ¿Sabes qué? Me quedé pensando que igual él siente que él se da cuenta que trascendió o que al fin puede cumplir su sueño muchas generaciones después, pero cuando ve a alguien que está valorando su esfuerzo, sí. O sea, cuando ve a un público, a personas que están observándolo a él como el resultado de una cosa increíble, un árbol que está recién ahí él dice, lo logré. Pero en realidad lo había logrado millones de vueltas antes de la Tierra. Sí, lo tuvo que como que comprobar, ¿no? No. Pero lo había logrado antes ya. Claro, no necesitaba la comprobación. No. Claro, es muy hermoso plantear esto un jueves a las 3:15. Ese tipo de detalles así me encantan, me parece hermoso. Muy belleza, ¿no? A las 3:15. A las 3:15, ¿no? Una rama, una de las ramas piernas tenía un poquito de vida y me parece mágico, me parece bellísimo. Una gotita verlo, de agua. Imaginarlo. Le dio vida, ¿no? Me lo imagino. Sí. Y otra cosa que me encanta, que también nos pasa en lo cotidiano a nosotros. Que a veces uno llega a un lugar y hay un árbol que no es tu árbol, ¿no? Porque ni siquiera lo plantaste, pero ellos lo sentían como el árbol de ellos, porque cuando llegaron a ese lugar estaba ese árbol que ellos tienen dicen, es nuestro árbol. Bueno, en realidad no es nuestro. Y ese hecho de que cuando dicen que se lo roban, que la policía no le creen, menos le cree aún cuando ellos dicen, no, en realidad no es nuestro árbol. ¿no? Claro. Ese hecho de tener la sensibilidad de reconocer que ese árbol estaba ahí, naturalmente, cuando ellos vinieron ya estaba ahí, quién sabe el tiempo que tenía, y que no es un árbol de ellos, pero que lo cuidaban. Y ese cariño con que dice lo regábamos todos los martes. Y ahí se transforma en nuestro, ¿no? En el momento que generas el vínculo, en este caso con la planta, con el árbol. Y ahí se transforma en nuestro. Cuando uno le dedica tiempo, le dedica constancia, le dedica cariño. La presencia de los cuervos también, ¿no? Cuando en la nieve, que aparecen los cuervos. Y el desierto, que se da cuenta que la arena no era el lugar, y me parece que tiene como un capaz porque yo soy más vieja que vos. A ver. Yo lo comparo mucho a mí me transporta a la vida misma, ¿no? Del ser humano. Que uno va transitando distintos lugares y a veces pensás, voy a ir, en esto me va a ir espectacular. Llegué a donde quiero llegar. Y cuando llegás, te das cuenta que de repente no era. Me parece que tiene un paralelismo con la vida humana impresionante y un mensaje de que, bueno, siempre hay que transitar la vida para trascender, como hizo el árbol, ¿no? E intentar. Qué lindo esto de que, ¿por qué me decís? Es por mi edad, ¿no? O me dijiste, yo soy más vieja, me decís por mi edad. Pero digo, cómo cada uno vuelve a leer y a resignificar el libro en cada edad, en cada etapa. Porque así como vos entendiste una cosa y yo de repente me centré en otra, me pregunto totalmente. ¿en qué se habrán centrado? No sé cómo podemos generar una devolución, digamos que niños, niñas,
familiares, todos personas que estén escuchando este cuento, que nos puedan contar qué fue lo que más les significó, qué resonó en ustedes como algo realmente... A mí me encanta esto que dice, ¿no? Sí. Los seres blandos y sin hojas. Los seres blandos y sin hojas. Porque tiene en un una momento... poesía, tiene una poesía impresionante. bellísima. Es que los libros de amanuense tienen eso. Sí, sí. Lo que yo digo, empieza la historia que es él el que admira a los seres blandos y sin hojas, y que por eso se anima a salir, a querer ser como esos seres blandos y sin hojas que transitan el mundo. Libremente. Y termina diciendo, su valiente historia vuela como hojas por todos los rincones de la tierra, y ahora son los humanos, esos seres blandos y sin hojas, quienes le admiran. Precioso. Precioso como da vuelta. Me encanta el desafío. A Marilena Walsh. Sí. Historia de un jardinero. De un jardinero. Aunque soy feliz entre las hojas. Bueno, ya vamos a cantar, no. Ajá, no. Yo no soy una... Pero me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. ¿Te acuerdas de eso? Siempre me acuerdo. Bellísima canción. Bueno, mira, yo me sumo con porque vos ya hiciste una propuesta. Sí, ¿qué fue lo que más vibró? Porque tiene tantas cosas, o será que a nosotros nos pareció tan bello. Cosas distintas también. Claro. Que tiene tantas cosas para que resuenen en cada una de las personas de acuerdo a las edades, a las historias personales, de acuerdo a la forma de ver el mundo, todo. Que nada, me gustaría que me cuenten. ¿Y yo puedo dejar otro desafío? Sí, por supuesto. A mí me encantaría también, a quienes nos están mirando, recibir alguna foto. Ah, divino. De algún árbol. De algún árbol. Yo estoy que pensando adentro en mi o barrio. afuera. ¿Adentro o afuera? O afuera. Ajá. En mi barrio hay árboles hermosos. Y qué lindo sería que nos manden a nuestras páginas. Y más en otoño que hay más en otoño, la foto de algún árbol. Perfecto. Para... Sabés que no quiero extenderme mucho más porque nos estamos yendo mucho en tiempo. Pero primero quería resaltar que estamos en el patio de Activa. Qué belleza de lugar, qué paisaje sonoro nos acompaña, bellísimo realmente. Y después me quedó algo también sonando, porque hablamos de la edad. Vos hablaste del niño que va y cuenta en la comisaría. Entonces yo ahí también, en algún momento las ideas se me dispararon y digo, ¿qué pasó porque hay dos personas que narran ahora? Sí. Nosotros dos estamos narrando, y vos narraste de una manera y yo narré de otra. Entonces, ¿qué transmite tu voz? Digo, porque también hay una imagen que acompaña la voz, hay una calidez que acompaña, hay una pausa en una palabra que de repente yo no la hago porque la hago en otra. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando narra? No sé si es para hay que lo tres charlemos voces, ahora. Porque yo estoy mirando el hornero que para. allá está trinando. Sebastián, excelente tu reflexión, porque no es muy habitual en nosotros leer los libros así de a dos, ¿no? Sí, hacemos como voces, ponele, o comunicaciones. Cuando hay dos voces, sí, pero en este libro hay una sola voz, hay un solo narrador. Claro. Pero está bueno, me parece que hayamos ido por ese camino. Primero, porque es una historia larga, a veces uno tiene que hacer mucho esfuerzo para leerla. Y segundo, porque bueno, son decisiones que uno toma. Estamos frente a una historia larga de Ricardo Sie, y fue la decisión que tomamos con Sebastián de leer, con una mirada, decirnos cuándo seguía él y él con una mirada cuando retomaba yo la historia. Y nuestra intención también de ser parte de este libro en particular, ¿no? A los dos. Sí. Si no, uno de los dos de repente hubiese... Y a los dos nos resonaba en tantos lugares que los dos queríamos participar. Pero amén de eso también, ¿qué pasa con... o qué se genera en el espectador cuando hay una voz, cuando cambian las voces, las diferentes voces? No una comparancia, sino ¿para dónde llevan? ¿Para dónde llevan emocionalmente esas voces? Yo creo que las voces, Walter Ong, que es un gran sociólogo de la oralidad, dice que todas las voces tienen algo que envuelve el oído del oyente. Y creo que bueno, que acá hubo dos voces que cada una desde su impronta, desde su emotividad, estoy segura que envolvimos. Y lo que te quería comentar que no está mal haberlo hecho. O mejor leer dicho, entre dos, decís. Leer entre dos. De hecho, viste que por ejemplo programas como Biblioteca Solidaria, por ejemplo, cuando los
los padres que van a leer a las escuelas, está permitido que los padres que están un poco desacostumbrados, por decir, a leer en voz alta, puedan leer una parte del libro cada uno. Claro, porque hay una línea, esto lo estamos diciendo porque hay una línea que mantiene de que el cuento lo tiene que llevar un solo narrador. Un solo narrador. Una sola persona. O cuando hay dos voces, hacer dos narraciones o dos voces en la narración, claro. Poder tomar, o tres. Pero en este caso fue una decisión nuestra. A mí me gustó. A mí me encantó. A mí me gustó. Una cosa más, por ejemplo, una sola y nada más, Mabel, por hoy. Pero teniendo en cuenta la experiencia, teniendo en cuenta la cantidad de personas que nos ven y que a veces son reproductoras de estas historias o de otras historias, incluso niños y niñas que nos mandan videos leyendo las historias. ¿Qué recomendación nos podés hacer como para empezar a narrar a otras personas? Una herramienta, un algo. Presten atención en esto. Al frente ahora. No, pero en una bien, porque me parece que está bueno, porque capaz que simplemente me decís, mirá, presta atención en las comas, no sé, yo qué sé. Sí. Pero algo específico que diga... específico, como narradora de años, me parece que lo primero es que el libro que vas a leer te guste. Eso es clave. Es clave en lo que podés transmitir. Yo he leído libros que me encantan como este, he leído libros que me gustan, pero también he tenido que leer en mi vida libros que a mí no me han llegado y hago un gran esfuerzo para llegar. Lo primero, yo elegiría a los pequeños narradores que nos están mirando, porque sabemos que tenemos mucho, buscar libros que les gusten. Que les encanten. Primero lo leen exacto, interno, ¿verdad? Y después... y después lo pueden narrar. Y lo otro es ensayar. Porque la lectura es una práctica cultural. Es como, viste, por ejemplo, cuando los niños empiezan a bañarse solos, ¿no? El primer baño no les va a salir cuando la mamá le dice, bueno, es hora de que te empieces a bañar solo, aquí tenés la ropa, te secás y te vestís. Capaz el primer día le va a costar. Claro. Pero cuando empiece a bañarse todos los días, y esto es lo mismo, ¿no? Esto es una cuestión de, para el niño es muy difícil la palabra sistematización, pero es una cuestión de práctica, claro. ¿No? Porque de así me hice yo. De lo mismo, digamos, de repetición de lo mismo. Así me hice yo, ¿no? 30 años atrás empecé a leer cuentos y claro, ahora no tengo los videos porque 30 años atrás no había, pero si me pudiera ver estoy segura. ¿Te parece que nosotros, Miri, te lo estoy preguntando al aire como para mandarte al frente, ¿no? Pero ¿te parece que nosotros podemos abrir un espacio en el cual también nos pueden hacer este tipo de consultas? Totalmente. Que no quiere decir que todos las sepamos, porque de repente hay preguntas o consultas que, che, mira qué buena pregunta, no lo sé. Y no tengo por qué, digamos. Pero si nos podés ir como, acompañando en este proceso de aprendizaje. Dudas. Claro. Claro, dudas que tienen. Pero lo primero, elegir lindos cuentos, leerlos. Una buena práctica es, porque a veces mamá y papá no están y no hay quien me escuche. Entonces una buena práctica es frente al espejo. Ajá. O ahora que hay celular, te grabás y después te escuchás a ver en dónde hiciste un punto de más o en dónde hiciste un punto de menos, porque nos pasa a nosotros, de hecho. Claro, ¿no? Claro que sí. Y entonces, no va a dejar de suceder. No va a dejar de suceder. Lo que vamos a agarrar es más práctica, más soltura, más. Pero no va a dejar de suceder porque, bueno. Porque lógicamente nuestro lenguaje también es muy complicado, por suerte, es complejo, tiene signos, muchos signos. Sí, bueno, ¿no? Es lo que le da la belleza y lo que te permite le da y esa sonoridad a lo escrito, ¿verdad? Bueno, Mabel, yo sé que este tema te apasiona y si te dejo seguir hablando igual, estás 4 horas más. No hablamos más. Quiero recordar que nos van a mandar fotos de árboles, de naturaleza en el cual ustedes se vinculen, lo rieguen, generen un vínculo con ese árbol o esa planta. Y además, ¿qué fue lo que más les resonó de la historia? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue? ¿Por qué? Quizás algo que nos puedan comentar de la historia como devolución. Todo eso a Facebook de Paysandú Leilé, de Canal 4 y de Amanuense. Cualquiera de las redes sociales de esos 3 contactos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Nos vemos mañana. Gracias. Abuela, contame un cuento ahora que
que estamos solos. Un cuento que sea largo, un cuento maravilloso.